Problema. Cierto día Juan lanza verticalmente hacia arriba un vaso de vidrio con una velocidad de 24.5 metros por segundo, con la intención de dejarlo caer al piso para romperlo. En ese mismo instante, su hermano Pedro ve la intención de Juan y sin pensarlo dos veces parte del reposo y acelera 1.5 metros por segundo cuadrado para salvar el vaso. Si Pedro se encontraba a 20 metros de Juan, pregunta, ¿logra Pedro salvar el vaso de vidrio? Y ahí tenemos el gráfico de la solución. Hoy vamos a resolver este problema de física 1. Vámonos a la solución. Lo primero que hacemos, como siempre, es extraer los datos. Tenemos la velocidad inicial del vaso, que es de 24,5 metros por segundo. Tenemos la velocidad inicial de Pedro, que es de 0 metros por segundo, porque parte del reposo. Tengo sí la aceleración de Pedro, que es de 1.5 metros por segundo al cuadrado. También tengo la distancia, que es igual a 20 metros. No me dan la gravedad, por lo tanto yo voy a asumir que es 9,81 metros por segundo cuadrado. La pregunta es, ¿salvará el vaso? Número 2, hacemos un gráfico. Bueno, nuevamente aquí hacemos un gráfico con las condiciones que plantea el problema. En este caso me dice que Juan lanza un vaso hacia arriba con una velocidad inicial con la intención de dejarlo caer para que se rompa. Pero en ese mismo instante Pedro ve la intención de su hermano y corre con una aceleración. Bueno, viendo este problema podemos ver que este es un problema de tiempos. Pedro va a tardar en llegar de este punto a este punto en un tiempo, que le voy a llamar el tiempo de Pedro, y a la vez el vaso va a recorrer, va a subir y va a bajar en un tiempo total para llegar a este punto. En todo caso, si el tiempo de Pedro es mayor al tiempo de vaso, no lo va a poder salvar. Entonces aquí lo voy a poner eso. Si el tiempo de Pedro es mayor al tiempo total del vaso, no lo salva. Pero si el tiempo de Pedro es menor al tiempo del vaso total del vaso, sí lo salva. ¿Por qué digo si el tiempo de Pedro es mayor al tiempo total del vaso no lo salva? Porque si el tiempo de Pedro es mayor, quiere decir que el vaso ya ha pasado este punto y se cayó y se rompió. En todo caso, Pedro por eso no lo salva. Vamos al número 3 con las ecuaciones. Para Pedro voy a usar la típica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es igual a distancia, velocidad inicial por el tiempo más menos de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para el vaso, movimiento vertical. Tengo las 4 ecuaciones del movimiento vertical, pero tengo que ver qué datos tengo para ver qué puedo encontrar. En este caso aquí yo tengo velocidad final igual a 0, tengo la velocidad inicial, puedo encontrar el tiempo. Entonces, ¿qué ecuación puedo usar? En este caso sería la ecuación número 3. Entonces aquí la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Vamos con los tiempos, en este caso para el vaso. Aquí para el vaso podemos ver que el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Entonces el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. En todo caso el tiempo total del vaso va a ser a la suma de los dos tiempos. Entonces aquí le pongo tiempo total del vaso va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como los dos son iguales, puedo decir que el tiempo total del vaso va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. Por otro lado, la distancia que va a recorrer Pedro va a ser igual a D. Aquí, distancia. La distancia de Pedro va a ser igual a D. Esto le voy a llamar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Vamos con la resolución. Vamos para A.
En este caso, primero vamos a analizar el vaso. Con el vaso. Esto de la ecuación número 2. Entonces la velocidad final del vaso va a ser igual a la velocidad inicial del vaso menos, porque está de subida, la gravedad por el tiempo de subida. La velocidad final es 0. En este punto la velocidad final es 0. De aquí entonces la velocidad inicial del vaso va a ser igual a la gravedad por el tiempo de subida. De aquí el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial del vaso sobre la gravedad. Esto lo llamaré ecuación número 5. Vamos reemplazando los datos. Entonces el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial del vaso sobre la gravedad. Esto va a ser igual a 24,5 dividido entre 9,81. De aquí voy a tener igual 24,5, vamos calculando, dividido entre 9,81. Tengo 2,497. Bueno, en todo caso sería 2,5 segundos. Puedo calcular ya el tiempo total del vaso. Entonces vamos de la ecuación número 3. Esto lo bajamos de 3. El tiempo total del vaso entonces dice que es igual a 2 por el tiempo de subida. Eso va a ser igual a 2 por 2,5. Entonces de aquí el tiempo total del vaso es igual a 5 segundos. Ahí tengo una respuesta. Vamos ahora con Pedro. Esto lo voy a hacer de la ecuación 1. De 1 la distancia de Pedro va a ser igual a la velocidad inicial de Pedro por el tiempo de Pedro más, porque acelera, 1/2 de la aceleración de Pedro por el tiempo de Pedro al cuadrado. Como parte del reposo esto es 0. Entonces la distancia de Pedro va a ser igual a 1/2 de la aceleración de Pedro por el tiempo de Pedro al cuadrado. Aquí ya puedo despejar el tiempo de Pedro. El tiempo de Pedro va a ser igual raíz, esto pasa a multiplicar 2 por la distancia de Pedro dividido entre la aceleración de Pedro. Puedo reemplazar datos. 2 por la distancia de Pedro, que es, según la ecuación 4, sería 20 metros. Por 20 dividido entre su aceleración que es 1,5. De aquí hallamos el tiempo de Pedro. 40 dividido entre 1,5. Ese número le saco la raíz. 5,16 segundos. Ahí tengo la otra respuesta. Aquí lo que yo veo es que el tiempo de Pedro es mayor al tiempo total del vaso. Según las condiciones que hemos visto aquí, no lo salvan, ¿no? Entonces la respuesta sería: no logra salvar el vaso. Sería mi respuesta para el inciso A. Y así hallamos la solución final. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.